Frenamos solo un ratito, gente, con las dudas que tengan, sigan escribiendo por acá que en breve continuamos, pero antes les cuento que aparentemente hay trabajos que las empresas todavía no logran cubrir, incluso con inteligencia artificial. Ese es el tema que me parece súper interesante para charlar, porque aparte me generan muchas dudas cuáles son los trabajos, ¿no? Para eso vamos a estar hablando con Alejo Javier Rodríguez, que lo recibimos justo ahora. Hola Alejo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Emilia? Muchas gracias por la invitación. Bien, muy bien. Muchas gracias a vos por sumarte con nosotros y como siempre digo acá, por traer este tema, porque la verdad es que es de mis temas favoritos y me genera mucha curiosidad, la verdad. Digo, hay también, quizás en general, con todo este crecimiento bastante acelerado de la inteligencia artificial, hay preocupación de gente que no sabe qué va a pasar el día de mañana, ¿no? Con sus trabajos, con sus profesiones. Pero así todo, hay trabajos que las empresas no logran cubrir, incluso con inteligencia artificial. ¿Cómo sería esto? Sí, sí, totalmente. La preocupación está porque el desafío está planteado, todo Claro. lo que es la automatización, las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial está avanzando en todos los ámbitos de la sociedad, obviamente en el ámbito laboral también, y eso va transformando el mercado laboral. Ujú. Imagínate que el último estudio de la Organización Internacional del Trabajo habla que alrededor del 25% de los roles, los oficios, los trabajos que hay en el mercado laboral van a ser impactados por el avance de la inteligencia artificial. No se sabe bien de qué forma y de qué manera. Pero el desafío está planteado, las cosas van cambiando y es momento, como vos lo planteás, de ir adaptándose, de conocer qué está pasando e ir adaptándose. Sí, sin duda. Bueno, de hecho, hace un tiempito acá mismo en el programa hablamos también de que si bien existe la posibilidad, lógico, de que desaparezcan determinados tipos de trabajos el día de mañana, también pueden surgir nuevos, ¿no? ¿Cómo lo ves vos desde tu lugar, desde tu Sí, especialidad? Digo, existe la chance de que también puedan surgir trabajos que ni siquiera sabemos que pueden existir el día de hoy. sí, seguramente eso está planteado como una incógnita, pero sí lo que ya está pasando, y hay un último estudio que se lanzó hace muy poco en Estados Unidos, hay una paradoja que se comienza a dar en el mercado laboral que tiene que ver con ausencia de oportunidades en ciertos rubros, en ciertas industrias, en todo lo que es donde realmente la tecnología y la automatización está avanzando, comienzan a haber recortes muy fuertes. Ujú. Esto se ve en Estados Unidos, también hay ejemplos de Latinoamérica y mismo de Argentina que podemos nombrar, en donde posiciones muy especializadas en temas administrativos, en temas tecnológicos y demás, bueno, empiezan a no encontrar oportunidades, pero a la par de eso, la paradoja viene porque sí se empieza a dar mucha necesidad de perfiles más técnicos, de Ujú. oficios más manuales, si querés, y presenciales, en donde las empresas no encuentran el talento que están buscando. De hecho, uno de los últimos reportes en Argentina habla que alrededor del 70-80% de las compañías dicen no encontrar el talento que están buscando para esas posiciones y como vos decías, hay un listado de estos oficios que los... Ahí se lo perdimos ahí un poquito, creo. Pero bueno, por lo que estaba escuchando que comentaba Alejo, que no lo quiero interrumpir, pero quedó ahí como. Ahí está. Digo, esto de los oficios, ¿no? Que uno. Ahí volvió, ¿lo tenemos? Ahora sí. Nos habíamos desconectado, Alejo, pero bueno, te estaba justo respondiendo en base a lo último que me decías, que me parece bastante interesante también como para que incluso lo tengan en cuenta quizás, no sé, personas que están buscando trabajo, gente más joven que recién se está metiendo en el mundo laboral, ¿no? Poder aprovechar los oficios es una buena salida hoy por hoy, ¿no? Porque uno pensaría que solo va por el lado quizás más informático y lo perdí de nuevo. Se me fue. Bueno, ya vamos a ver si vuelve con nosotros, que quiero seguir hablando de esto. Yo quiero, recontra, tengo ganas de aprender un oficio. No sé ustedes, me encantaría. Bueno, ustedes me avisan, porque de paso se van sumando. Ahí llegó Eli Ferreira, voy a aprovechar a mencionarlos. Gente, préstenle muchísima atención a Raúl, que está respondiendo consultas en los comentarios por escrito. Está Eli Ferreira, Rosa Quintero, ¿Está por acá? Ahora sí. ¿Alejo? Sí, volví, disculpa, Ahora estuvo sí. ahí
Problemas técnicos, acá estamos de vuelta. No hay problema, suele suceder. Bueno, justo antes de que perdamos comunicación te comentaba que me parece muy interesante y cómo lo ves vos quizás para recomendarle a gente más joven que está buscando qué hacer, que quiere recién empezar a meterse en el mundo laboral. Vos mencionabas los oficios y llama mucho la Claro. atención porque uno pensaría que va más por el lado quizás de algo más informático y que la inteligencia artificial, pero los oficios siguen estando súper firme, ¿no? Súper firme y de vuelta, ¿no? Hay nuevos reportes, nuevos estudios que marcan la necesidad que tienen las compañías Ujú. de encontrar esos oficios y posiciones de especialidad técnica en donde se necesita la presencialidad de la persona y Claro. muchas veces el contacto humano. Esto tiene que ver con algunas posiciones de atención al cliente, Ujú. pero en vivo, ¿no? Algo presencial. El contacto humano o el oficio y el trabajo con las manos, ¿no? Lo que es Exacto. manual. Entonces, comienza a verse, y sobre todo en países, como te mencionaba, de Estados Unidos, en donde las empresas no encuentran a ese personal. Entonces, Bueno, claro, hay un nicho ahí también que se puede aprovechar a full. bueno, la paradoja en el mercado empieza a darse de manera fuerte, Claro. porque nosotros recomendamos a los jóvenes que se capaciten Ujú. en temas de tecnología, pero después no encuentran trabajo justamente para esas vacantes, ¿no? Claro, exactamente, me imagino. Bueno, de hecho quería preguntarte si hay algunos otros ejemplos, ¿no? De oficios o de carreras que podrían quizás venir bien para una persona que dice, bueno, ok, ¿qué puestos están siendo más demandados? ¿Tenés algunos ejemplos? Creo que se cortó. Estamos con Sí, delay. ahí estoy, si hay Ahí sí. algún tema técnico. Me decías los roles más demandados. Claro, algunos ejemplos como para contarle a la gente un poco cuáles son esos roles más demandados. Claro, bueno, este listado que se publicó hace poco habla de estas posiciones de presencialidad, que hay que hacer cosas con las manos, trabajos más manuales y de contacto humano. Por ejemplo, enfermeros en todo lo que es la industria Ujú. de la salud, ¿no? Entonces, enfermeros, enfermeras, gente de atención al cliente en los hospitales, en las clínicas, técnicos de mantenimiento en general, electricistas, técnicos de mantenimiento de aires acondicionados, como decíamos, en la industria de la logística, todo lo que son los operarios de Clark, conductores de camión, de camioneta, para todo lo que es la Claro. distribución. Entonces, fíjate que te voy nombrando un montón de roles, los cuales quizás hoy, con toda la moda de la inteligencia artificial y la tecnología, como menos llamativo Ujú. prepararse, ¿no? Y certificarse para esas posiciones, pero la paradoja termina siendo que son hoy las posiciones más requeridas y en las cuales probablemente vayas a encontrar rápidamente ofertas de trabajo para insertarte en el mercado laboral. Claro, está bueno encontrar esos nichos y lo que también me llama mucho la atención es que es como que devuelve a la presencialidad. Digo, con todo el tema después de la pandemia, creció mucho el trabajo remoto, muchas empresas que aparte lo empezaron a aplicar post pandemia. Y digo, es como un poco vuelta a la presencialidad, ¿no? Sí, hay mucho de eso porque justamente aquellas tareas más administrativas que se pueden hacer desde la virtualidad y que tienen que ver más con el manejo tecnológico y por Ujú. eso se pueden hacer desde la virtualidad, sí, muchas de esas están siendo reemplazadas por el avance de la tecnología. Fíjate ejemplos claros de Argentina, Globan hace un par de meses atrás, con la eliminación de alrededor de 1.000 puestos de trabajo. Ualá hace muy poco, también con la eliminación de alrededor de 100 puestos de trabajo. Estamos hablando de puestos especializados, puestos administrativos, si querés, y puestos que muchos de esos se hacían en un esquema híbrido, algunos días desde la Claro. oficina y otros días desde la virtualidad. Hay ese tilde o ese signo de admiración puesto en los oficios Ujú. y los oficios que se hacen en presencialidad, como Claro. decís vos. Queda claro y me parece súper interesante. No quiero sacarte mucho tiempo más, pero sí consultarte con respecto a lo que mencionabas hace un ratito, hablabas de la automatización, ¿no? No Sí. hablo tanto a nivel trabajo con la automatización, pero sí cómo se está trabajando desde el lado más
del otro lado de recursos humanos, ¿no? Para el que quizás tiene que hacer una búsqueda laboral, entrevistar gente, revisar también las solicitudes. Digo, eso también se viene automatizando y les permite un poco agilizar el proceso, ¿no? Sí, sí, totalmente. Eso está, te diría, hoy en un alto porcentaje ya instalado en lo que son los procesos de recursos Ujú. humanos, ya sea desde la atracción del talento, la selección del talento y los primeros pasos de inducción o ya en Claro. la inclusión del trabajador en la empresa. Hay un impacto muy fuerte en lo que es la automatización de los dos lados. Ujú. Del lado de recursos humanos, en esto, ¿no? De, por ejemplo, la selección de los currículums y cómo vas identificando cuáles son los perfiles que hacen mejor combinación con la cultura y con el rol específico que estás buscando, pero también desde el lado de los candidatos a saber hacer un currículum que sea ya no leído por un ser humano desde el otro Exacto. lado, por un selector, sino que sea leído por una programación, por una automatización que debe ser manejada por un profesional de recursos humanos, que hay Por que supuesto. humanizar esa tecnología, pero empieza de vuelta otra paradoja, la paradoja de quién hace ese currículum, ¿lo Claro. hace el candidato o se lo hace una inteligencia artificial? ¿Y quién lo lee? ¿Lo lee el selector de recursos humanos o lo lee otra inteligencia artificial? ¿No? Entonces, hay dos tecnologías en las dos puntas trabajando en lo que es selección, en todo el proceso de selección del talento. Claro, bueno, incluso agrego y te pregunto si es cierto, se habla mucho de que ya no es necesario hacerle tanta cosa al currículum ni tener Claro. cuestiones muy largas, ni muy estéticas, ni muy con tanto, a uno a veces le ponía como mucho firulete, por decirlo de alguna manera, Sí, y que hoy quizás tiene que ser un poquito volver al origen, ¿no? A lo básico, no tanto ni la foto ni nada, sino que realmente esté la información que vos querés que lean del otro lado. sí, sí, tanto firulete me encantó. Sí, así es. Mirá, hoy se está haciendo, en principio, lo que se está recomendando muchas veces es mínimo dos versiones. ¿Por qué Ujú. dos versiones? Una versión, que es la que sí o sí tenés que tener, es la versión que se le llama ATS. Esto es por justamente la palabra de Sí, automatización, tracking system, que tiene que ver que ese currículum le va a llegar a un sistema. Entonces, ahí no tiene que haber firulete. Eso es bien. un currículum totalmente plano. Imagínate una hoja en blanco donde vos solamente pones texto Ujú. y muy simple, cuál es tu nombre, tus datos personales, cuál es tu experiencia, tu formación, sin ningún firulete. Exacto. Y eso es la primera herramienta que utilizás y la herramienta más básica que utilizás para aplicar virtualmente a las vacantes. Se recomienda en algunos casos que tengas otro currículum que sea visualmente Claro. más amable y más agradable y que pueda generar cierto impacto para lo que son las entrevistas uno a uno, Ujú. ya con un selector de recursos humanos o mismo entrevistas presenciales y que vos puedas llevar ese documento. Pero el primero al que yo me refería como esa versión ATS tiene que estar. Eso hoy es menester para cualquier persona que esté buscando trabajo. Me encantó y me sirve muchísimo, lo tomo como consejo final para la gente que esté buscando trabajo ahora, así que Totalmente. viene bárbaro. Alejo, Sí. muchísimas gracias por esta charla, por tu tiempo, me encantó y por supuesto dejo invitación abierta para charlar en otro momento. Dale, muchas gracias a vos, Emilia. Nos hablamos pronto. Adiós, chao, chao.